La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone y el contexto contiene las principales ideas de la psicología y el conocimiento de la salud. Queridas amigas y queridos amigos de la audiencia, ¿cómo están? Otra vez en Ciencia Contemplativa, un nuevo episodio tenemos hoy. El tema de hoy es, como podrán haber leído, y si no leyeron no importa, en los títulos se trata de las transiciones. Es un tema de aquellos que es principalmente metodológico, pero sin embargo voy a explicar todo lo que está detrás de esto y para dónde va y de qué se tiene que ocupar la meditación, si queremos encarar la meditación como el conocimiento en forma directa, como una meditación hacia o enfocada desde la observación pura, qué lugar juegan las transiciones en todo esto. Y también qué son, a pesar de que ya pueden pensar de qué se trata, ¿no? Hablemos un poco de las sensaciones, porque es desde ahí de donde vamos a hablar de las transiciones. Estuvimos viendo a lo largo de capítulos anteriores, a medida que ahondamos en las prácticas de la meditación y en todo el modelo que está detrás, que las sensaciones y la manera de observar las sensaciones tienen un lugar de privilegio en la meditación vipassana. Un poco ya hablamos de que por medio de las sensaciones yo puedo percibir lo real, yo puedo ver las cosas de manera clara, y es este entrenamiento lo que estamos buscando, porque las sensaciones no me pueden mentir. Si yo solamente percibo y me esfuerzo en percibir con mi intención pura, por supuesto, sensaciones no elaboradas, no me pueden mentir. No es la imaginación, el autoengaño que puede aparecer desde el pensamiento, desde el lenguaje, lo cual por supuesto lo observamos también si aparece en su sustrato material. Entonces se baraja el siguiente tema: cómo nosotros debemos percibir las sensaciones, y parte de este tema lo empezamos a ver a través de la meditación en la zona del triángulo y en general todo tipo de exploraciones meditativas que hacemos aquí. Bien, pero también, y lo hicimos en las exploraciones meditativas y ahora lo pasamos a hacer con mayor atención y sistemáticamente y concienzudamente, habrán notado que nosotros pasamos muchas veces de una zona a la otra. Yo les digo, bueno, observen la zona de la garganta, ahora la zona del corazón, y ustedes en las prácticas o si hicieron exploraciones meditativas o ejercicios meditativos autónomos también lo habrán hecho. Es decir, pasamos intencionalmente de una zona a la otra y en esa zona percibimos lo que pasa, pero dentro de esa zona circunscripta. Ese movimiento estamos hablando cuando hablamos de transiciones.
Decíamos entonces, y bueno, no por primera y lógicamente no por última vez, que las sensaciones tienen un lugar primordial en el trabajo de lo que es la meditación por medio de la observación directa, por medio de la observación pura. Es cualquier sensación, incluyendo por supuesto las sensaciones en la respiración, que son las que más hemos trabajado, y vamos a seguir, ustedes van a seguir trabajando como parte de la rutina seguramente. Estas sensaciones son el objeto de, casi diría, de primer orden por muchos motivos, uno de los cuales es el hecho de que es un objeto que podemos observar con la seguridad de que no nos está apuntando a una narrativa de pensamiento lingüística, o sea, por el medio del lenguaje, una elaboración no tiene, es decir, nosotros a través de nuestra percepción de las sensaciones generamos y elaboramos y llegamos a esto, pero en sí, si todo el tiempo nos esforzamos en volver a la sensación no elaborada, cruda, entonces ahí volvemos a ese lugar en donde no hay elaboración, no hay elucubración, y es el objeto ideal, es el objeto en el cual, si uno quiere llegar a esto, debe esforzarse en percibirlo en forma pura. Entonces uno ahí puede ir a través de la percepción de las sensaciones, y esto lo voy a ahondar con el tiempo. Puede ir a través de las sensaciones desglosando, descargando aquello que es la elaboración, cosa que es muy difícil de hacer. Esto también es difícil, pero sería mucho más difícil si lo hago, por ejemplo, observando algo. Entonces yo trato de sacar de eso, por ejemplo, veo un cuadro, el cuadro es bello a mi gusto, y entonces me causa cierto placer, y ya mi pensamiento va atrás de eso, y ya de todo lo que, quién lo hizo, cómo lo hizo, wow, y no sé qué, y esto es totalmente natural, no tiene nada de malo, pero ahí me estoy alejando de esto que estoy mirando con uno de mis sentidos. El camino para allá, para llegar a ese tipo de experiencia ideal, es por medio de las sensaciones. Entonces las sensaciones son la vía regia para la meditación por observación en forma directa. Es un tema por sí mismo y lo vamos a ir tratando. Lo que por ahora destaco es esto, es lo que puedo llamar, lo que nos llama la atención a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, cuando empezamos a meditar por medio de la vipassana, por medio de la observación pura, la contemplación pura, es hasta qué nivel, y discúlpenme si soy reiterativo, la meditación está corporalizada. ¿Hasta qué nivel? ¿Por qué es tan una experiencia corporal la meditación? Y esta es la respuesta, ¿no? La importancia de las sensaciones y por qué la importancia de las sensaciones. Entonces, dentro de todo esto hay una serie de prácticas, o una práctica en particular, o 2 o 3 prácticas que, así en el satélite, porque habría muchas maneras de hacerlo, digamos, también, está la práctica del mapeo corporal, o el escaneo corporal, o el rastrellaje corporal, en fin, muchos nombres se pueden
asignar a lo mismo, que es una práctica antigua también, que sigue hasta nuestros días por supuesto, dentro de la meditación de corte budista, que también se aplica a otras, seguramente otras corrientes, que es ir pasando por las zonas del cuerpo sucesivamente. Y entonces en este ir pasando hay un proceso que es pasar de una zona a la otra. Paso de una mano a el antebrazo y de ahí al codo y de ahí a los... Entonces uno de los elementos para aprender todo esto de manera pedagógica, para aprender todo esto de manera didáctica, a mi entender, es en algún momento, casi al principio o un poco más antes de entrar de lleno en el mapeo corporal, es aprender y sentir y acostumbrarse y tener conciencia de que uno está haciendo transiciones, de que uno está pasando simplemente, lo digo simplemente, de una parte a la otra del cuerpo. Por eso es un aspecto práctico de la meditación, netamente metodológico, detrás de lo cual se esconde, no se esconde, digamos, existen muchas razones teóricas de por qué se hace así, de por qué todo esto hace al mapeo corporal, ¿no? Todo esto hace al escaneo del cuerpo, ¿no? Distinguir esto, por favor, lo digo así, después lo trataremos más adelante, de una relajación, que en la relajación uno hace un escaneo del cuerpo, pero esto no es relajación, esto es observar las cosas tales como son, tal como son. Yo no doy una orden a una zona del cuerpo, ni que se relaje, ni que tenga fuerza, ni que nada. Yo observo esta forma del cuerpo. Observo esta forma del cuerpo. Eso es contemplar la sensación, no es imponer algo de cómo las cosas deberían ser. No, eso no es vipassana, eso no es meditación, les diría, y no solo no es, está en todo lo contrario de lo que podría ser la visión de la vipassana. Como resultado de esto puede ser que alguien se relaje, puede ser que algo se calme, uno promueve la calma también a partir de otro tipo de mecanismos, sí, pero no es un mapeo a fines de la relajación, como por ejemplo podrán hacer al final de una sesión de yoga, por ejemplo, no es eso. Entonces, cuando transicionamos, como ustedes se pueden imaginar, pero me gusta ponerlo en explícito para que tengan conciencia de lo que están haciendo, nosotros arribamos a una zona, percibimos lo que hay en esta zona. En esta zona puede haber cambios también durante esa percepción de unos segundos, que puede ser de 8 a una docena o una cuestión así de segundos, 15 segundos probablemente, más o menos un tiempo así. Percibimos lo que está en esta zona. En la práctica lo vamos a hacer un poco más largo para que puedan vivirlo esto de otra manera en las exploraciones meditativas, y después dejamos esta zona. Habría 3 etapas. Cuando arribamos a una zona, percibimos todo lo que pasa allá, y algo que es obvio, pero tenemos que tener en cuenta porque ahí también hay dificultades, es cómo dejar esta zona, ¿sí? Arribamos, no sabemos lo que va a haber, y después percibimos lo que hay. Dentro de una zona como puede ser todo lo que está alrededor de la articulación del codo, por ejemplo, hay muchas sensaciones que puedo tener. El contacto, puede ser que haya temperatura, diferencias en la temperatura, alguna parte, la respiración puede llegar a influenciar en esta zona del cuerpo, tensión, puede ser la cohesión de sentir toda la zona. En fin, muchas sensaciones, y a su vez dentro de estas sensaciones puede cambiar su lugar, puede cambiar su localidad, su intensidad. Esto lo vemos a través del trabajo con la impermanencia, concepto que ya hemos introducido. Es esta idea de entrar y percibir una zona y ver lo que pasa allá espontáneamente, si dentro de esa zona circunscripta, de alguna manera lo vimos en el triángulo de la respiración, pero lo puedo comparar a abrir una ventana y ver
solamente lo que hay dentro de la ventana y no salir de ahí, por más que dentro de la ventana puede ser que pase muchas cosas. Puede ser que haya un árbol enfrente, puede ser que estacionó ahí un camión y me llama la atención que están bajando muebles, puede ser que pasa una niña con un globo y esto me llama la atención. De pronto pasan muchas cosas en esa avenida, en esa calle que estoy mirando, la vereda, en fin. Y todo esto me remite a que también me puedo distraer de esa zona, lógicamente. Quiero mirar para otro lado, alguien me llama, suena, y ahí me desvío de la ventana, vuelvo a la ventana, ¿se entiende? Vuelvo a la ventana. Y desde ahí, de esa ventana, si hago una transición, quiere decir que voy a ver desde otra ventana. Y lo mismo ahí vuelve. Se los doy con esta metáfora para que entiendan qué proceso estamos haciendo, que uno dentro de esa ventana, dentro de esa zona circunscripta que va cambiando en fases, puede percibir muchas sensaciones y aún dentro de esos segundos, dentro de ese periodo corto, pueden cambiar dentro de la misma zona hasta que uno abandona la zona a favor de otra zona. La idea de pasar de una a la otra, y esto lo vamos a ahondar más cuando hablemos más a fondo del mapeo, tiene que ver con igualar la importancia de todas las zonas que percibimos. Esto favorece la ecuanimidad, si se pone a pensar un poco, porque hay zonas que son en el cuerpo que son mucho más, llaman la atención porque tienden al dolor, porque están vinculadas con nuestras emociones, porque tenemos más inervación cerebral, ¿no? Puede ser los músculos de la cara, puede ser los ojos, puede ser la frente, tal vez un poco en el medio, pero la garganta y los hombros, porque podemos tener contracción. Otras zonas que mucho menos. Pero sin embargo, nosotros le damos la importancia a zonas más o menos del mismo tamaño, más o menos digo, no es a través de ir pasando sucesivamente por ellas. Y esto nos lleva también a agudizar nuestra percepción, porque aún donde no percibimos algo muy claro, nos ahondamos y ahondamos y ahondamos en desarrollar también esas sensaciones, en la percepción de sensaciones neutras, que como se podrán imaginar, cobran un lugar muy importante, porque acá queremos desfasar, no queremos evitar que no haya placer y displacer, pero sí queremos desarrollar esa percepción con neutralidad para de alguna manera desmontar un poco, sí observar, pero sí desmontar ese tono emocional que le ponemos a las cosas. Es el famoso termostato emocional que venimos tratando. Una de las maneras de percibir el substrato material es percibir los límites de esa sensación dentro de la zona que estoy percibiendo. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica, no muy exigente, y una práctica guiada. Y en el futuro ya les adelanto que voy a hacer unos podcasts autónomos y cerrados, digamos, que no tienen parte teórica, que ustedes puedan escucharlos y hacer prácticas exploraciones meditativas guiadas, si ustedes quieren. Yo siempre los incentivo a hacer prácticas no guiadas, y es una realidad, junto con el aprendizaje que hacemos acá en Ciencia Contemplativa, generalmente en la tercera sesión, puede ser a veces en la primera, en la cuarta, pero generalmente en la tercera sesión en este estadio en la tercera fase del episodio. Pero bueno, dado que realmente quiero sanear ciertas dificultades que hay en la meditación y quiero favorecer de todos modos que se establezca la rutina meditativa, y yo veo un poco los pedidos que tengo,
y decidí hacerme eco de todo esto. Por eso les voy a hacer a medida de a poco capítulos netamente prácticos, que ustedes sepan qué tipo de meditación hay allá y la puedan observar, la puedan practicar por medio del podcast, como existen también seguramente en otros canales de podcast, pero aquí se trata obviamente de la meditación, por más que sea guiada o semi-guiada, se trata de la meditación de observación pura, el tipo de meditación que estamos practicando. Vamos a la práctica, hablando de práctica. Adoptando una postura meditativa digna, puede ser sentados en una silla o de piernas cruzadas sobre un almohadón, puede ser en lotus o medio lotus, disponiéndose a la meditación, incentivando ese estado de introspección y yendo ya directamente a las sensaciones generales del cuerpo. De la respiración vamos a empezar. Resolución, consigna, hacer un ejercicio sobre las transiciones en partes del cuerpo de una mano a la otra mano. Así que vamos a dirigir más o menos en toda la zona, desde la muñeca de la mano derecha hasta los dedos, sensaciones que se sientan ahí, cualquier sensación que se sienta, la más preponderante en principio. A partir de ahora, dirigirse a esa zona. Habiendo percibiendo todavía lo que hay allá, prepararse y ahora dirigirse a la zona de la mano izquierda, arribando allá, viendo cuáles son las sensaciones, sintiéndose en familiaridad con esta zona. Si la sensación cambia en esa zona, ustedes van hacia esa nueva sensación o hacia ese cambio de la sensación observando su vigencia. Desde la mano izquierda en transición ahora a la mano derecha. Otra vez tratando de familiarizarse con lo que pasa allá. Curiosidad, investigación, apertura. Sintiendo las últimas sensaciones de la mano derecha, dejarla y pasar ahora a la mano izquierda. Si aparece un pensamiento automático, no relacionado con lo que pasa realmente en esta mano, en esta percepción, se lo observa, se lo rotula, rápidamente se pasa de nuevo a la zona de percepción, a la zona de contemplación, sintiendo la vigencia de la sensación. Ahora pasamos a la mano derecha. Transición que hemos hecho de nuevo en la mano derecha, y se puede pensar también, ¿acaso la sensación que sentimos es la misma, es parecida, es otra de la que sentimos en la vuelta anterior?
siempre en los aspectos físicos, no elaborados, de la sensación. Conservando la vigencia de la sensación, ahora transicionamos hacia la mano izquierda nuevamente, siempre distinguiendo si estamos tratando una sensación o una elaboración sobre esta sensación. Y ahora los dejo por un minuto, haciendo transiciones de manera autónoma al ritmo de cada uno de ustedes, recordando por supuesto las pautas de este patrón meditativo. Y despacio, recorriendo, familiarizándose con todo el cuerpo, yendo hacia otras zonas, abriendo, expandiendo la conciencia, registrando también lo que pasa en el mundo exterior, moviéndose, abriendo los ojos de a poco, cada uno a su ritmo. Vamos a dejar esta meditación, pero siempre manteniendo hacia afuera este estado de conciencia que estamos desarrollando. Entonces, transiciones. Gran parte de nuestra meditación consiste en la transición que hay de una sensación a otra. Y de hecho, en el mapeo corporal, que es una de las prácticas principales que hay y que tiene mucho paralelismo con muchas cosas que pasan en nuestra vida, también hay transiciones. Gran parte de esa práctica consiste en movimientos, transiciones de un lado a otro. Esto puede presentar una cierta respuesta de por qué tanta transición, tanto paso, tanto movimiento en la meditación. O sea, preferiría estar en una zona y ahondar cosas que se puede hacer y que es totalmente también una práctica que se puede hacer, como hacemos por ejemplo en la respiración. Pero ¿qué es lo que, o sea, por qué una de las prácticas formales tan importantes te pasas haciendo transiciones? Y bueno, nosotros estamos estudiando justamente las transiciones, justamente por esto que las queremos hacer con intención y todo. Y esto se puede ver un poco al principio, ¿no? Como una primera reacción, una primera respuesta, como una especie de dificultad, digamos, ¿no? Un impedimento. Hay que transicionar de un lugar a otro. Esto puede llevarme más a distraerme, más a prestar atención a todo tipo de factores. Bueno,
Si piensan que es así, hay también otras razones para pensar que no es así. El pensamiento nuestro, como lo estuvimos viendo desde los primeros episodios, cuando hablamos de pensamientos automáticos, cuando hablamos del modo de pensamiento por defecto, está en movimiento y tiene una tendencia a estar en movimiento constante. Y si solamente meditamos apuntando siempre a la misma zona y siempre a la misma región y a la concentración, y no le damos una posibilidad de moverse, es posible también hacer esto, pero tiene también una dificultad, que no le damos una dinámica al pensamiento en su naturaleza de movimiento. O sea, a veces puede ser una ventaja, a veces puede ser una desventaja. Entonces, el hecho de manejar el movimiento de un lugar a otro es darle a la mente la posibilidad también de desplazarse, la posibilidad de moverse, la posibilidad de vivir una dinámica, y nosotros acostumbrarnos y dirigir esa dinámica con cierta intención. O sea que acá vemos uno de los principios de nuestro pensamiento, es el estar en movimiento constante. Por eso, si aprendemos a hacer transiciones, podemos estar posibilitando todo esto y aprovechando cierta ventaja que nos da esta práctica en la actividad contemplativa. Entonces, ¿cómo se maneja el proceso de transición, el pasaje de una zona a la otra? Es que yo llego a un lugar, como les digo, me ubiqué, me quiero familiarizar, quiero estar allá, y ahí tengo una especie de concentración junto con esta concentración, esta observación de lo que está pasando. Mi conciencia está en movimiento desde el momento que yo voy de un lado y llego allá. Y también está en movimiento lo que menos podemos ver en esa zona, porque ahí también yo quiero observar si hay impermanencia, quiero observar si hay cambios, si hay mutaciones en lo que está pasando, si de pronto le empiezo a prestar atención a otra zona, si de pronto esa misma sensación que estoy sintiendo se vuelve menos intensa, ocupa una zona un poco distinta. De todo eso quiero estar también alerta, por eso estoy en movimiento. La mente, cuando está en movimiento y está consciente que está en movimiento, se está despertando, y es justamente el estado de despertar constante que queremos entrar, que es lo que constituye la atención presente, la mindfulness, el estado de despertar, de vigencia constante de ese momento presente. Y recordemos que un poco en el espíritu de lo que dijo Jill Fronsdale, la posibilidad de moverse, la posibilidad de ver cómo las cosas se desplazan, cómo las cosas cambian, cómo las cosas son impermanentes, hace un efecto, como se diría, de espejo en la mente. La mente puede obtener mayor estabilidad cuando percibe las cosas impermanentes hacia afuera, y cuando las percibe más como permanentes, digamos, tenemos una mente que siempre piensa que hay algo fijo del otro lado. Entonces la mente se vuelve más testaruda, se vuelve más rabiosa, se vuelve más irritable, se vuelve más inestable. Tal vez en algo de todo esto ustedes se pueden relacionar. Recordemos que lo que observamos son las sensaciones. ¿Y qué quiere decir sensaciones? Son sensaciones crudas, son sensaciones sin la elaboración, son sensaciones no elaboradas, y queremos estar conscientes de lo que pasa y viendo si lo que estamos observando son realmente sensaciones o es nuestro comentario de las sensaciones, que como modo de pensamiento está ahí nomás, está ahí, está a la vuelta de la esquina, es una asociación
¿Qué hacemos con esa sensación que estamos percibiendo? Se lo voy a contar esto se parece a la... es por mi dolor de cabeza. Esto es porque ahora estoy... Eso es una elaboración, eso ya no es la sensación. Hay que estar consciente de ese salto, porque en ese salto de pensamiento es donde empieza, muchas veces, o a veces casi siempre, el núcleo del pasaje al pensamiento distractivo, es decir, al pensamiento automático. Empieza como disfrazado, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ejercer la aceptación 100%, entonces debemos observar estas sensaciones no elaboradas, aceptando lo que realmente hay, descartando lo que estoy elaborando, o sea, porque es una elaboración, lo observo como pensamiento en su substrato material, pero sigo y vuelvo a la sensación pura. A su vez que observo e indago en lo que está pasando, como les dije un poco en la parte práctica, en la exploración meditativa que hicimos de transiciones, hace unos minutos, observo el substrato material y trato, aún cuando estoy allá, trato de ver lo que pasa. Junto con esto, monitoreo mentalmente la sensación. Veo si realmente lo que está pasando ahí es una sensación. Voy a observar y a contemplar esa zona con apertura, porque ahí pueden aparecer cosas que no las conocía y aparecen a veces, o sentir las cosas de manera diferente. Esto aparece mucho en los grupos de trabajo con gente que está empezando a meditar y con gente que ya viene meditando desde hace un año y medio o más, con apertura y con curiosidad. Es decir, yo promuevo la curiosidad porque entiendo que lo que está pasando ahí es algo importante, es algo que tiene valor, es algo digno de ser observado. Recordemos, hay un valor en observar la realidad de manera clara. Esto no estaba tan claro en nuestra vida, no estaba tan evidente en nuestra vida cuando no meditábamos meditación vipassana. Ahora todo esto pasa de ser desconocido poco a poco a ocupar un lugar de prioridad, a ocupar un lugar primordial en nuestra vida, en nuestras vidas. Y esta observación de la sensación, trabajo por medio, entre otras cosas, del trabajo con las transiciones, es un proyecto para toda la vida. No es una cuestión que yo me quedo, me calmé, todo bien, y cuando después de unos días lo dejo. No, hay que ver cómo no solo adoptar la rutina, por supuesto, sino que, tal como hablamos después de cuando al final de una meditación, tratar de llevar ese estado meditativo, ese estado de contemplación hacia distintas circunstancias, situaciones, a veces al principio las más fáciles, las más estereotipadas, distintas situaciones de la vida cotidiana. Esto entonces pasa a tener un valor. En general, no estamos acostumbrados a dirigir la atención de esta manera. En general, la sensación que tenemos es la sensación que sentimos, que nos aflora a la mente, a la conciencia, es aquella sensación que está de alguna manera motorizada por nuestros apegos, es decir, aquellas sensaciones que nos vienen y nos molestan y nos las queremos sacar de encima, y aquellas sensaciones que nos gustan y las queremos volver a generar y queremos más tiempo en ellas. El hecho de observar la sensación de esta manera,
el hecho de hacer las transiciones de esta manera, como les dije en la segunda sección, igualando, que yo observo, pase lo que pase, me gusta, no me gusta, me aburre, o sea, es neutra. Yo con esto rompo la percepción apegada de las sensaciones y voy a la percepción pura de las sensaciones, que es otra cosa totalmente distinta. En este sentido, las sensaciones son nuestro maestro. Las transiciones nos empiezan a preparar en este tipo de percepción de las sensaciones no elaboradas, porque van pasando de un lugar a otro y ahí aplicamos nuestra intención pura y nos ayudan a dejar la percepción común, ordinaria, que tenemos, que es solo una percepción motorizada por los apegos, es decir, en otras palabras muy simples, una percepción interesada. Esta es otra manera de percibir. Como vamos a ver con más detalle en el futuro, el hecho de dejar una zona e ir a otra no implica que porque voy a otra yo no la percibo 100%. Cuando estoy en esa zona yo la percibo incondicionalmente, con toda mi fuerza, con toda mi capacidad de estar allá. Pero a su vez yo sé también que muy pronto la voy a dejar. Hay una cosa acá, hay un aspecto de todo esto que resalta la naturaleza impermanente de la realidad, que es también nuestro proyecto para toda la vida. Y esto lo vemos y lo palpamos en la práctica meditativa, siguiendo el método, pero sin la necesidad más allá de que alguien nos lo explique. Esto es conocimiento en forma directa. Uno se acostumbra, pasa a otra zona, se acostumbra, entra, sabe que lo va a tener que dejar, pero no se apega a esa zona, a lo que pasa, por más que le guste. Y si no le gusta, se tiene que quedar por el mismo tiempo de aquella zona que sí le causa placer, o aquella zona más neutral. Hoy logramos acercarnos a las sensaciones por medio del trabajo de las transiciones e hicimos un trabajo con las transiciones de mano a mano, y también hablamos en general de la importancia de las sensaciones, que es un tema que lo vamos a seguir abriendo. Recuerden, en el futuro, no sé si en el próximo episodio, pero en los próximos episodios va a haber episodios de 100% práctica, para que puedan practicar guiados por los episodios del podcast junto con los otros episodios comunes, que son episodios que integran práctica con explicación y desarrollo. Fue un gusto y nos encontramos en el próximo episodio.